San Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo y es tradicionalmente reconocido como el autor del primer evangelio presente en el Nuevo Testamento. Su nombre aparece en diversos pasajes bíblicos, principalmente en los relatos sinópticos, y es recordado como el publicano que, al ser llamado por el Señor, dejó atrás su profesión y sus bienes materiales para seguir un camino de fe y conversión. Su historia es profundamente simbólica, porque muestra que el llamado de Cristo no se restringe a los justos o piadosos, sino que alcanza también a aquellos que eran considerados pecadores o excluidos por la sociedad. Así, Mateo se convierte en un testimonio vivo de la misericordia divina y de la fuerza transformadora de la gracia. El contexto histórico en el que vivió Mateo estaba marcado por la dominación romana sobre Palestina, y esto influía profundamente en la vida económica, política y religiosa del pueblo judío. Como cobrador de impuestos, o publicano, Mateo trabajaba al servicio de los romanos, cobrando tributos que muchas veces eran vistos como injustos y abusivos. Por ese motivo, los publicanos eran considerados traidores de la patria y pecadores públicos, despreciados por la sociedad judía. Era un oficio lucrativo, pero cargado de deshonra y de marginación social, lo que hacía de Mateo un hombre odiado y rechazado por muchos. Sin embargo, fue exactamente en medio de esa realidad que Jesús vio su corazón y lo llamó a una misión mayor. El Evangelio según Mateo relata que, mientras estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos, Jesús simplemente le dijo: «Sígueme». Sin dudar, Mateo se levantó y lo siguió. Mt 9:9. Ese gesto, aparentemente simple, representa una de las mayores rupturas y actos de fe que encontramos en el Evangelio. Dejar la mesa de recaudación significaba abandonar no solo un empleo, sino también toda la seguridad financiera y social que tenía, aunque fuese una seguridad manchada de injusticia. Ese llamado demuestra que, ante Jesús, ninguna vida está perdida y nadie está fuera del alcance de su gracia. Mateo nos muestra que la verdadera riqueza está en responder a la invitación de Cristo y seguirlo de todo corazón. Después de su conversión, Mateo organizó en su propia casa un gran banquete para Jesús y sus discípulos, en el cual también estaban presentes otros publicanos y pecadores. Este episodio causó escándalo entre los fariseos, que cuestionaron cómo el maestro podía sentarse a la mesa con personas consideradas impuras. La respuesta de Jesús: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Mt 9:12-13 revela el núcleo central de su misión. El encuentro de Jesús con Mateo es, por lo tanto, un mensaje de esperanza para todos los que se sienten indignos del amor de Dios. La decisión de Mateo no fue solo un cambio de profesión, sino una transformación radical de vida. Dejó atrás no solo la mesa de cobro de impuestos, sino también el estigma de ser visto como traidor de su propia gente. La gracia de Cristo fue capaz de purificar su historia, transformando a un pecador público en uno de los más grandes evangelizadores de la fe cristiana. Este aspecto de su vida es profundamente inspirador, pues muestra que la conversión no es solo un cambio exterior, sino una renovación interior que se refleja en toda la vida del convertido, convirtiéndolo en señal viva del amor misericordioso de Dios. El Evangelio atribuido a San Mateo ocupa un lugar destacado entre los 4 evangelios canónicos. Tradicionalmente, se coloca como el primer libro del Nuevo Testamento, no solo por orden cronológica de escritura, sino por ser considerado un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El texto de Mateo es rico en referencias a la ley de Moisés y a los profetas, mostrando cómo en Jesucristo se cumplen todas las promesas hechas al pueblo de Israel. Así, su evangelio presenta a Jesús como el verdadero Mesías esperado, el Rey que inaugura el reino de los cielos. Este vínculo entre las escrituras judías y la vida de Cristo convierte al Evangelio de Mateo en una obra profundamente catequética y misionera.
Mateo escribe principalmente para una comunidad cristiana de origen judío. Por eso, su preocupación central es mostrar que Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham, es decir, el heredero legítimo de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Desde la genealogía, al inicio del Evangelio, Mateo presenta a un Jesús insertado en la historia de la salvación, ligado a las grandes figuras de la tradición hebrea. Esto demuestra que la fe cristiana no nace aislada, sino que es el cumplimiento pleno de todo aquello que Dios reveló a lo largo de los siglos. Esa dimensión histórica y espiritual hace que el Evangelio de Mateo sea especialmente importante para comprender la continuidad entre la antigua y la nueva alianza. El texto del Evangelio, según Mateo, también se caracteriza por su claridad didáctica. El apóstol organiza las enseñanzas de Jesús en grandes bloques, conocidos como discursos, que forman casi manuales de instrucción para los discípulos y para la iglesia naciente. Entre ellos están el Sermón de la Montaña, el discurso misionero, las parábolas del reino, las orientaciones sobre la vida comunitaria y el discurso escatológico. Esta estructura muestra la preocupación de Mateo por formar, educar y fortalecer a la comunidad cristiana, ofreciéndole no solo un relato histórico, sino también una guía espiritual y pastoral. Otro aspecto llamativo del Evangelio de Mateo es el énfasis en el reino de los cielos. Mientras otros evangelistas utilizan con más frecuencia la expresión reino de Dios, Mateo prefiere hablar del reino de los cielos en respeto a la tradición judía que evitaba pronunciar directamente el nombre de Dios. Este reino se presenta como una realidad ya presente en la persona de Cristo, pero que se completará plenamente al final de los tiempos. Es una invitación para que cada discípulo viva desde ahora de acuerdo con los valores de ese reino: la justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la fidelidad al Padre. El mensaje de Mateo es profundamente misionero. Al final de su Evangelio, encontramos el célebre pasaje conocido como la Gran Comisión. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. MT 28:19. Estas palabras no solo marcan la conclusión de su relato, sino también la apertura de la misión universal de la Iglesia. Mateo muestra que el llamado de Cristo no se restringe al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham de que todas las familias de la tierra serían bendecidas. El estilo de Mateo es cuidadoso y lleno de simbolismos. Cita constantemente pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Cada episodio de la vida de Cristo se coloca dentro de un contexto profético, mostrando que nada ocurre por acaso. Desde el nacimiento virginal hasta la pasión, muerte y resurrección, todo se ve como realización de la voluntad divina y continuidad de la historia de la salvación. Esta visión refuerza la fe de sus lectores y demuestra que, en Cristo, Dios es fiel a sus promesas. Mateo es también el evangelista que más valora la dimensión eclesial. Es el único que utiliza explícitamente la palabra iglesia en su evangelio, mostrando la preocupación por la vida comunitaria y la autoridad conferida por Cristo a sus apóstoles, especialmente a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18 es uno de los pasajes más citados para fundamentar el primado de Pedro y, por consecuencia, el papel del Papa como sucesor. Esto demuestra que, desde el inicio, el cristianismo ya se estructuraba en torno a la comunidad de fe, guiada por la autoridad apostólica. El Sermón de la Montaña ocupa un lugar central en su obra y puede considerarse el corazón del Evangelio de Mateo. Allí encontramos las bienaventuranzas, que revelan el espíritu del reino de los cielos y la inversión de valores que Jesús propone. Felices son los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los misericordiosos, los puros de corazón. Esta enseñanza muestra que la verdadera felicidad no está en los bienes materiales o en el poder, sino en la vida según la voluntad de Dios.
El Sermón de la Montaña es una invitación radical a la santidad y a la vivencia plena de la caridad. Además de su profundidad espiritual, el Evangelio de Mateo tiene gran valor litúrgico. De él provienen muchos de los textos utilizados en la liturgia de la Iglesia a lo largo del año, especialmente en el ciclo dominical. Su forma clara y organizada facilita la proclamación y la catequesis, convirtiéndolo en un texto fundamental para la formación de los fieles. Esto explica también por qué, desde los primeros siglos, su Evangelio fue tan ampliamente utilizado y venerado en las comunidades cristianas. Por último, el Evangelio de Mateo nos muestra la gran transformación de aquel que un día fue cobrador de impuestos y después de encontrar a Jesús, se convirtió en evangelista. Usó su capacidad de escribir, su formación y su experiencia de vida para poner al servicio de Dios uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad. Su obra no es solo un registro, sino un verdadero testimonio de fe, que continúa iluminando a los cristianos de todas las épocas y lugares. Después de haber experimentado la misericordia de Cristo y recibido el llamado para seguirlo, San Mateo se convirtió no solo en discípulo, sino también en apóstol, es decir, un enviado a anunciar el Evangelio. Su transformación de cobrador de impuestos en anunciador de la buena nueva es uno de los testimonios más bellos de la fuerza de la gracia de Dios. Pasó a integrar el grupo de los 12, aquellos que Jesús eligió para estar con él y luego ser enviados a predicar en su nombre. Al igual que los demás apóstoles, Mateo fue preparado directamente por el Maestro, recibiendo enseñanzas, presenciando milagros y, sobre todo, conviviendo con el propio Hijo de Dios hecho hombre. Esta experiencia íntima marcó profundamente su vida y lo preparó para la misión que ejercería después de la resurrección de Cristo. El envío misionero de los apóstoles fue una de las marcas más fuertes del ministerio de Jesús. En el Evangelio, vemos cómo el Señor los envía de dos en dos, concediéndoles autoridad para expulsar demonios, curar a los enfermos y anunciar que el reino de los cielos estaba cerca. Mateo, que antes vivía para sí mismo y para el lucro, ahora vivía enteramente para Cristo y para el servicio de los demás. Pasó a ser un instrumento de liberación y de salvación para aquellos que encontraba. Este cambio radical no solo demuestra la fidelidad de Mateo al llamado recibido, sino que también revela el poder del Espíritu Santo, que transforma los corazones y da valor para anunciar la verdad, incluso frente a las persecuciones. La tradición cristiana nos enseña que San Mateo, después de la ascensión de Jesús y de Pentecostés, recorrió diferentes regiones para anunciar el Evangelio. Algunos relatos indican que predicó primero entre los judíos de Palestina, antes de dirigirse a tierras más distantes. Su predicación no era meramente intelectual, sino cargada de testimonio personal. Él sabía mejor que nadie lo que significaba ser transformado por la mirada de Cristo. Al hablar de conversión y de misericordia, lo hacía a partir de su propia experiencia, haciendo que su palabra fuera aún más eficaz y conmovedora para los corazones endurecidos. Hay relatos antiguos que afirman que Mateo llevó el mensaje del Evangelio a Etiopía, Persia, Siria e incluso a regiones de Oriente. Esas tradiciones, aunque varíen en los detalles, indican que su vida misionera no se limitó al territorio de Palestina, sino que alcanzó a pueblos y culturas distantes. Este aspecto muestra cómo los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, no se acomodaron en sus propias tierras, sino que cumplieron fielmente la orden de Cristo de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. El testimonio de Mateo es, por lo tanto, ejemplo de un misionero incansable, que no escatimó esfuerzos para llevar la luz de Cristo allí donde aún reinaba la oscuridad. A lo largo de su misión, Mateo ciertamente enfrentó muchas dificultades. El anuncio del Evangelio no era aceptado con facilidad, pues implicaba renuncia a antiguas creencias, tradiciones y costumbres. Muchas veces debió de haber sido rechazado, perseguido e incluso puesto en riesgo de muerte. Sin embargo, su valentía y su perseverancia no vacilaron,
Como apóstol sabía que su vida ya no le pertenecía, sino que pertenecía a Cristo. Esta entrega total lo hacía continuar la misión, incluso cuando humanamente parecía imposible. La vida de San Mateo nos muestra que la evangelización siempre exige sacrificios, pero que los frutos espirituales superan cualquier sufrimiento. Es importante destacar también que Mateo no predicaba solo. Formaba parte de la gran misión apostólica, en la cual cada uno de los 12, aunque tuviera su propia trayectoria, estaba unido a los demás por la misma fe y por el mismo espíritu. Esta dimensión comunitaria del apostolado es fundamental, porque muestra que la Iglesia no nació del esfuerzo individual, sino de la unión de corazones en torno a Cristo. Mateo, con su historia de vida tan marcada por la exclusión social, se convirtió en parte esencial de ese colegio apostólico, testimoniando que en la Iglesia hay lugar para todos, independientemente del pasado. El mensaje de Mateo tenía un tono muy particular, porque conseguía unir firmeza en la verdad con ternura en la misericordia. Quien ya había experimentado el perdón profundo de Cristo, sabía hablar a los corazones heridos con compasión y comprensión. Al mismo tiempo, no dejaba de proclamar la necesidad de la conversión, recordando que el seguimiento de Jesús exige cambio de vida. Su predicación era equilibrada y penetrante, tocando tanto a aquellos que se sentían indignos del amor de Dios, como a los que necesitaban ser despertados de su indiferencia espiritual. Su misión también estuvo marcada por señales de santidad. La tradición narra que, al igual que los demás apóstoles, Mateo realizó milagros en nombre de Jesús, confirmando su autoridad apostólica. Esas señales no se realizaban para su propia gloria, sino para confirmar la fe de aquellos que escuchaban la palabra. Así, los prodigios acompañaban su predicación, fortaleciendo la convicción de que Cristo estaba realmente presente y actuante por medio de sus enviados. De ese modo, Mateo no solo anunciaba con palabras, sino que también testimoniaba con obras visibles el poder del Evangelio. Al reflexionar sobre la misión apostólica de San Mateo, percibimos que su vida se convirtió en un ejemplo luminoso para todos los cristianos. Nos muestra que nadie es indigno de servir a Dios, siempre que esté dispuesto a convertirse y a dejarse transformar por la gracia. También nos recuerda que la misión de anunciar el Evangelio es tarea de todos, no solo de los sacerdotes o misioneros de profesión. Cada bautizado a su manera está llamado a ser testigo del amor de Cristo en el mundo. El valor de Mateo es una invitación para que seamos más audaces y fieles en nuestra propia vocación. Por último, la misión apostólica de San Mateo es inseparable de su fidelidad a Cristo hasta el fin. Toda su vida fue consumida en el anuncio de la palabra, hasta que él mismo derramó la sangre por causa del Evangelio, coronando su existencia con el martirio. Este testimonio final selló con autoridad todo aquello que había predicado y escrito. Aquel que un día fue considerado indigno por la sociedad se tornó digno del mayor título que la Iglesia puede reconocer, el de mártir de la fe. Así, su misión no terminó con la muerte, sino que continúa inspirando a la Iglesia hasta nuestros días. La tradición de la Iglesia nos transmite que la vida de San Mateo, al igual que la de casi todos los apóstoles, terminó con el testimonio supremo del martirio. Aunque los detalles exactos de su muerte varían de acuerdo con los relatos antiguos, el mensaje central permanece el mismo. Entregó su vida hasta el fin por amor a Cristo y por fidelidad al Evangelio que había predicado. Así su historia se corona con la más alta expresión de testimonio cristiano, pues la palabra mártir significa justamente testigo. Aquel que un día dejó la mesa de recaudación de impuestos para seguir a Jesús, concluyó su jornada ofreciendo su propia sangre. Según antiguas tradiciones, San Mateo habría predicado durante algún tiempo en Etiopía, región donde su presencia misionera dejó profundas huellas. Fue en ese territorio donde habría enfrentado la mayor resistencia, especialmente por parte de autoridades locales que veían en el mensaje cristiano una amenaza al orden establecido y a las creencias tradicionales. Su insistencia en anunciar la fe en Cristo como único Señor y Salvador generó conflictos,
que culminaron en su condena a muerte. Así, Mateo selló su misión apostólica con la entrega total de la vida, convirtiéndose en señal de fidelidad inquebrantable. Algunos relatos apócrifos y tradiciones orales describen que San Mateo habría sido martirizado mientras celebraba la Santa Misa. Esta escena simbólica toca profundamente la imaginación cristiana, pues representa al apóstol unido de manera plena al sacrificio de Cristo, del cual la Eucaristía es memorial vivo. Derramar la sangre en el mismo altar en que se ofrecía el cuerpo y la sangre del Señor es una imagen poderosa de la comunión absoluta entre la vida del apóstol y la misión de su maestro. Esta tradición, aunque no esté confirmada en detalles históricos, refleja la esencia espiritual de su martirio. Otras versiones afirman que fue muerto a espada, o incluso lapidado y quemado después de muerto. El hecho es que no existe un consenso absoluto sobre la forma precisa de su ejecución, pero esto no disminuye en nada la importancia de su testimonio. Por el contrario, la diversidad de relatos solo refuerza la certeza de que San Mateo realmente enfrentó la persecución y la muerte por su fe en Cristo. Lo esencial es que, independientemente de la forma, su muerte fue consecuencia directa de su fidelidad inquebrantable a la misión recibida. La Iglesia siempre ha venerado a San Mateo como mártir, incluso ante las incertidumbres históricas sobre los detalles. El martirio no se define solo por la forma de la muerte, sino por el motivo por el cual se muere. En el caso de Mateo, murió por anunciar el Evangelio, por no renegar de su fe y por permanecer fiel hasta el fin al Señor que lo había llamado. Su muerte, por lo tanto, es testimonio de la verdad del mensaje que predicaba y de la autenticidad de su conversión. Probó con su propia vida que no seguía a Cristo por interés o conveniencia, sino por amor sincero y total. El martirio de San Mateo nos ayuda a comprender mejor la grandeza de su transformación. Aquel que antes vivía preso del dinero y de las riquezas materiales, ahora estaba dispuesto a perderlo todo, incluso la propia vida, para no traicionar la fe en Cristo. Su muerte se convierte, por lo tanto, en un testimonio elocuente de que la gracia de Dios es capaz de cambiar radicalmente el corazón humano. El publicano, visto como pecador público, se convirtió en santo mártir, exaltado por la Iglesia como ejemplo de fidelidad y valentía. Es importante recordar que el martirio de Mateo no fue un acontecimiento aislado, sino que formó parte de una ola de persecuciones que marcó los primeros siglos del cristianismo. Los apóstoles y discípulos enfrentaron la hostilidad de autoridades políticas y religiosas que veían en la fe cristiana un desafío al orden establecido. En ese sentido, el martirio de San Mateo está en continuidad con el testimonio de tantos otros que dieron sus vidas por la fe, y juntos forman la base sólida sobre la cual se erigió la Iglesia. La sangre de los mártires, como enseña la tradición de la Iglesia, es semilla de nuevos cristianos. Así, la muerte de San Mateo no representó el fin de su misión, sino, por el contrario, fortaleció la fe de aquellos que lo oyeron e inspiró a muchos otros a convertirse. Su testimonio atravesó los siglos y continúa inspirando hoy a los cristianos a vivir su fe con valor y perseverancia. El martirio no se ve solo como una tragedia, sino como victoria, pues une al discípulo con el Maestro crucificado y resucitado. San Mateo, al derramar su sangre por la fe, entró definitivamente en la gloria de Dios. Su vida se volvió luz para la Iglesia, que reconoce en él un modelo de apóstol, evangelista y mártir. Cada vez que se celebra su memoria, somos invitados a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a ir por causa del Evangelio? Nos recuerda que seguir a Cristo implica cargar la cruz, pero también recibir la promesa de la vida eterna. Por eso el martirio de San Mateo no es solo un acontecimiento del pasado, sino un mensaje actual. En un mundo donde muchos todavía sufren persecuciones a causa de su fe, él se convierte en intercesor y ejemplo de perseverancia. Su valentía nos desafía a ser cristianos más auténticos, que no se avergüenzan del Evangelio
ni ceden a las presiones contrarias a la fe. Así su muerte, lejos de ser el fin, es un llamado a la vida verdadera, vivida en comunión con Cristo y sostenida por la esperanza de la resurrección. La devoción a San Mateo surgió en los primeros siglos de la Iglesia, cuando su figura de apóstol, evangelista y mártir ya era venerada por las comunidades cristianas. El testimonio de su vida y de su muerte inspiraba a los fieles a permanecer firmes en la fe, incluso en medio de las persecuciones. Su memoria se celebraba no solo como recuerdo de un hombre que convivió con Cristo, sino como señal viva de que Dios elige a los pequeños y despreciados del mundo para confundir a los fuertes. Con el paso del tiempo, la veneración a San Mateo se extendió a diferentes regiones de la cristiandad, convirtiéndose en uno de los apóstoles más recordados en la liturgia y en el arte sacro. La Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Mateo el día 21 de septiembre, recordando no solo su martirio, sino también la importancia de su evangelio. Esa fecha es ocasión especial para que los fieles mediten sobre la misericordia de Cristo, que llama a los pecadores a la conversión y los transforma en testigos de la fe. En muchos lugares del mundo, ese día está marcado por procesiones, misas solemnes y actos de devoción popular, en los que los fieles piden la intercesión del santo para alcanzar la gracia de la verdadera conversión. Así, la fiesta de San Mateo es siempre una invitación a la renovación de la vida cristiana. Una de las tradiciones más conocidas es la veneración de las reliquias de San Mateo. Se cree que sus restos mortales fueron trasladados a diversas localidades a lo largo de la historia, hasta ser depositados en la ciudad de Salerno, en el sur de Italia, donde se construyó una magnífica catedral en su honor. Ese lugar se convirtió en un importante centro de peregrinación, recibiendo fieles de varias partes del mundo que desean venerar al apóstol y pedir su intercesión. La presencia de sus reliquias es considerada una fuente de bendiciones y milagros, reforzando la devoción popular al santo. En la iconografía cristiana, San Mateo es frecuentemente representado acompañado de un ángel o de un hombre alado, símbolo que remite al inicio de su evangelio, en que presenta la genealogía de Cristo y enfatiza su humanidad. Esta imagen es una de las 4 figuras de los llamados tetramorfos, que representan a los 4 evangelistas: el hombre alado de Mateo, el león de Marcos, el toro de Lucas y el águila de Juan. Esta representación refuerza la identidad de Mateo como evangelista y mensajero de la encarnación del Verbo de Dios. Además, en algunas pinturas se lo retrata escribiendo su evangelio, siendo iluminado por el ángel que lo inspira. El culto a San Mateo también se expandió más allá de Europa. En varias regiones de África, de Asia y de América Latina, es venerado como patrono de comunidades, parroquias y diócesis. En muchos de esos lugares, los fieles recurren a él como intercesor en cuestiones financieras y profesionales, recordando su antigua profesión como cobrador de impuestos. Esta devoción popular refleja el deseo de los cristianos de consagrar todas las áreas de la vida, incluso el trabajo y las finanzas, a la protección de un santo que supo transformar su experiencia profesional en camino de santidad. Además, San Mateo es reconocido como patrono de los contadores, banqueros y funcionarios públicos debido a su relación con los impuestos y la administración de recursos. Esta asociación muestra cómo la Iglesia valora la posibilidad de santificar incluso las ocupaciones más comunes o menos prestigiosas. Al invocar a San Mateo, los fieles piden no solo prosperidad, sino sobre todo honestidad, rectitud y desapego de las riquezas, virtudes que él supo cultivar después de su conversión. De esa forma, su devoción se convierte en un recordatorio constante de que la santidad debe impregnar todas las dimensiones de la vida humana. La liturgia de la Iglesia siempre ha dado especial destaque a San Mateo. En muchas celebraciones, sobre todo en el día de su fiesta, se proclaman pasajes de su Evangelio, como el llamado en la mesa de recaudación de impuestos. Esta lectura conmueve a los fieles, pues recuerda que nadie está excluido del amor de Cristo.
La liturgia, al mismo tiempo, reaviva la esperanza y la responsabilidad de los cristianos, recordando que la respuesta al llamado de Jesús exige valentía y fidelidad. Así, la celebración de San Mateo no es solo memoria histórica, sino experiencia actual de encuentro con el Señor que continúa llamando discípulos en todos los tiempos. La devoción a San Mateo también se manifiesta en el arte y en la música. Muchas iglesias fueron dedicadas a él, con bellísimos vitrales, frescos y esculturas que retratan su vida y su martirio. Compositores escribieron himnos y cánticos en su honor, exaltando su fidelidad y su misión de evangelista. Estas expresiones artísticas no solo embellecen los templos, sino que educan la fe del pueblo, transmitiendo de generación en generación la memoria de un apóstol que fue instrumento de la gracia divina. La belleza del arte cristiano en torno a San Mateo es señal del amor y de la gratitud de la Iglesia por su vida y obra. El culto a San Mateo, por lo tanto, no es solo un aspecto devocional, sino también una forma de catequesis. Al venerar al santo, los cristianos son recordados de su propia vocación a la santidad y al testimonio. La vida de Mateo se presenta como modelo de conversión, misión y fidelidad, invitando a los fieles a imitar sus virtudes en lo cotidiano. Esta dimensión pedagógica del culto refuerza la importancia de cultivar una devoción auténtica, que no se limite a prácticas exteriores, sino que conduzca a una verdadera transformación interior. Por último, la devoción a San Mateo nos recuerda que la gracia de Dios es capaz de transformar cualquier historia. Aquel que fue publicano se convirtió en apóstol, evangelista y mártir, venerado en toda la Iglesia. Su vida es testimonio de que Dios no escoge a los más preparados, sino que prepara a los que escoge, conduciéndolos a la plenitud de la santidad. Celebrar y venerar a San Mateo es, por lo tanto, reconocer la misericordia infinita del Señor, que continúa llamando a hombres y mujeres de todas las condiciones para seguirlo y anunciarlo al mundo. El legado de San Mateo para la Iglesia es inmenso y se manifiesta en diferentes dimensiones: espiritual, pastoral, misionera e incluso cultural. Su vida y su evangelio no solo enriquecieron a la comunidad cristiana de los primeros siglos, sino que continúan iluminando el camino de la Iglesia hasta nuestros días. El antiguo publicano que se convirtió en discípulo y evangelista nos enseña que nadie está fuera del alcance del amor de Dios y que la conversión siempre es posible. Su historia muestra que la gracia es capaz de transformar pecadores en santos, rechazados en apóstoles, y que la misericordia de Cristo no conoce límites. Ese testimonio, tan actual como en el primer siglo, es una herencia viva para todos los cristianos. Uno de los aspectos más valiosos de su legado es el Evangelio que lleva su nombre. Esa obra no es solo un texto histórico o literario, sino un verdadero tesoro espiritual que orienta la fe de la Iglesia desde hace casi 2 milenios. Por medio de él, San Mateo nos presenta la identidad de Jesús como el Mesías prometido y nos enseña cómo vivir como discípulos en lo cotidiano. El Evangelio es una catequesis permanente que guía a la Iglesia en su liturgia, en su misión y en su formación pastoral. Al proclamar las palabras de Mateo, la Iglesia no solo recuerda el pasado, sino que actualiza la presencia viva de Cristo que sigue hablando a los corazones. Otro legado fundamental es el énfasis de Mateo en la dimensión comunitaria de la fe. Su Evangelio nos muestra que la vida cristiana no puede vivirse aisladamente, sino en comunión con la Iglesia, edificada sobre los apóstoles y sostenida por la autoridad de Pedro. Esta visión ayudó a consolidar la estructura eclesial desde los primeros siglos, mostrando que la Iglesia es el cuerpo vivo de Cristo en el mundo. Al resaltar la importancia de la fraternidad, del perdón y de la unidad, Mateo dejó una enseñanza que sigue siendo fundamental en tiempos de divisiones y desafíos pastorales. San Mateo también nos legó el ejemplo de la misionariedad. No guardó para sí la experiencia del encuentro con Cristo, sino que la transmitió con palabras y acciones hasta las últimas consecuencias. Su vida misionera, que lo llevó a tierras lejanas y culminó en el martirio,
inspira a la Iglesia a mantener vivo el espíritu de evangelización. En un mundo que aún necesita conocer y acoger la buena nueva, el testimonio de Mateo es un llamado a la audacia, a la valentía y a la confianza en el Espíritu Santo que conduce la misión de la Iglesia. Su legado misionero es, por lo tanto, una fuerza que sigue moviendo a generaciones de cristianos. El ejemplo de su conversión personal es otro elemento destacado de su legado. Mateo nos muestra que seguir a Cristo exige desprendimiento, valentía y decisión. Dejó atrás una vida de comodidad y riqueza para abrazar la cruz del discipulado. Esta actitud es una invitación constante a la Iglesia y a cada cristiano a no apegarse a las seguridades mundanas, sino a confiar plenamente en el Señor. Su vida es un testimonio de que la verdadera felicidad no está en la acumulación de bienes, sino en la adhesión total a Cristo. Esta enseñanza permanece válida y necesaria en un mundo cada vez más marcado por el materialismo y el individualismo. La figura de Mateo también nos invita a reflexionar sobre la misericordia. Fue escogido por Cristo no a pesar de su pasado, sino justamente para mostrar que Dios es capaz de transformar incluso a los más improbables en instrumentos de salvación. Este aspecto es profundamente consolador, porque nos recuerda que nuestra historia, por más marcada por el pecado, puede ser redimida por la gracia. El legado de Mateo es, por lo tanto, un llamado a la confianza en la misericordia divina y a la disposición para recomenzar siempre que sea necesario. Desde el punto de vista pastoral, Mateo nos dejó un evangelio que sirve como manual de vida cristiana. Sus grandes discursos organizan la doctrina de Jesús de manera clara y práctica, ofreciendo orientaciones para la oración, para la vida comunitaria y para el testimonio en el mundo. Esta claridad hace de su evangelio una herramienta esencial para la catequesis y para la formación de los fieles. Hasta hoy, sacerdotes, religiosos y laicos recurren constantemente a este texto para enseñar, corregir y animar a las comunidades. Así, Mateo sigue siendo un verdadero maestro espiritual a través de su obra. El legado cultural de San Mateo tampoco puede ignorarse. Su figura inspiró siglos de arte, música, literatura y devoción popular. Iglesias, catedrales y obras maestras le fueron dedicadas, manteniendo viva su memoria en la historia de la humanidad. El símbolo del hombre alado, que lo representa, se convirtió en un ícono universal, fácilmente reconocible incluso fuera del contexto estrictamente religioso. De esa manera, Mateo no solo enriqueció la fe cristiana, sino que también dejó su marca en la cultura occidental y en el imaginario colectivo de pueblos enteros. San Mateo, por lo tanto, dejó a la Iglesia el ejemplo de una vida transformada, la riqueza de su evangelio, el valor de su misión y la fidelidad hasta el martirio. Su legado no se limita al pasado, sino que continúa iluminando el presente y el futuro de la Iglesia. Cada generación de cristianos está llamada a beber de su experiencia, a escuchar sus palabras y a imitar sus virtudes. Así, su vida permanece actual, inspirando y fortaleciendo a los fieles ante los desafíos de cada tiempo. Concluyendo, podemos afirmar que el legado de San Mateo es, ante todo, un testimonio de esperanza. Nos muestra que no importa cuán lejos esté alguien de Dios, siempre existe la posibilidad de levantarse y seguir a Jesús. Su evangelio, su vida misionera y su martirio continúan proclamando que Cristo vino para llamar a los pecadores y conducirlos a la santidad. Celebrar a San Mateo es, por lo tanto, renovar nuestra fe en la misericordia divina y nuestra disposición de seguir a Cristo con valentía, fidelidad y amor hasta el fin.